Gracias y paz del Señor Jesucristo a toda la audiencia de Azusa Conference. Soy el Pastor Aguard desde Ecuador, Suramérica. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema, el túnel de Dios, ¿verdad o mentira? Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Y esto en referencia a que muchas personas que han muerto y han tenido experiencia con lo que la ciencia llama el más allá, y dicen que ellos vieron un túnel o atravesaron un túnel. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Es menester pues que todo pensamiento, toda experiencia sea pasada por el filtro bíblico. Es por ello que quiero que ustedes vean estos testimonios a continuación. Enseguida fue como en fracciones de segundo, inmediatamente me transporté hacia un túnel, y en el túnel no había luz, era totalmente oscuro, totalmente era como si tú entraras a una cueva. Era una cueva totalmente negra, o sea, no veía mi palma de las manos, no veía mi cuerpo, no lo veía, y pude entender que yo estaba pasando por otra parte, que no era que yo no estaba experimentando que estuviera viva, porque dije, ¿estoy viva o estoy muerta? Y me toqué la palma de mis manos y me traspasé, los dedos traspasaron mi mano, era como transparente, y salía mi mano hacia el otro lado, y supe que no había carne, o sea, dije, no me toco la carne, o sea, estoy muerta, o ¿qué está pasando conmigo? En ese momento sentí unas presencias, las voces de unas presencias que empezaron a burlarse, empezaron a reírse detrás mío y decían cosas muy feas, decían, tú eres una mala persona, tú eres lo peor, tú te mereces estar aquí. Y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y ellos no me decían nada, no me decían absolutamente nada, solamente se reían, ja, 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 y se burlaban y se burlaban y se reían, y cada vez se iban aproximando más hacia mí. Y yo trataba de huir de esas presencias porque me dio ya mucho miedo, porque se sentía como presencias de voces de monstruos. Y el problema fue que cuando ellos se trataron de acercarse, yo traté de pasarme hacia el lado derecho y me tropecé con una pared. Luego corrí al frente y corrí hacia el lado izquierdo y me tropecé otra vez con otra pared. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí era un túnel, que yo estaba metida dentro de un túnel. Y al fondo de mí, detrás, veía como fuego, o sea, sentía como el calor de fuego, de llamas, y sentía y oía gritos que se estaban como torturando, o sea, personas que se estaban torturándolas. Entonces yo oía esos gritos y sentí mucho miedo en ese momento, no sabía dónde estaba, y les dije a ellos, a las presencias, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy yo? Y dijeron, ¿tú no sabes? Yo les dije, no sé dónde estoy. Entonces me dicen, tú estás en las puertas del infierno. De pronto las luces se apagaron. Morí cuando caía al agua. Cuando salí del agua ya no estaba en la tierra. Estaba oscuro, pero había una luz que me permitía ver. Era como estar en una montaña. Solo veía tierra a mi alrededor y volví a ver el agua de donde había salido, y había otras personas a mi alrededor. Había muchas personas que morían cada segundo. Sé que es verdad porque yo no era el único en ese lugar, no, estaban otros. Morían en la tierra y llegaban. Allí había muchos llantos de arrepentimiento porque ya era muy tarde, o porque querían regresar para tener 5 minutos o 30 segundos más de vida. Escuché gritos y llantos y olía horrible, olía ese olor. Estaba en el infierno. Este negro se fue al infierno. El hedor, ese olor era como olor a muerte.
A mi izquierda, en la pared de la cueva, había túneles. Veía gente, filas de gente que salían del agua. La muerte los liberaba y ellos prontamente, desaparecían. Repentinamente veo mi túnel y cuando me preparo para ir, y ahí estás. Mientras caminaba por el túnel, veía a mi izquierda y a mi derecha las almas malas que no podían salir del lugar. Lloraban y gritaban porque querían salir todos, pero ahí no había ningún tipo de consuelo. Estoy dentro del túnel y al final hay un acantilado, un descenso sin final. Algo terrible. Intenté escalar. Escalé mucho para poder salir, así más o menos, y en ese momento me di cuenta de que no tenía brazo porque no estaba allí. Yo era simplemente una imagen borrosa, no era sólido, sino algo viscoso, y quedé colgando. Estaba pendiente de algo que estaba detrás de mí. Me daba mucho miedo. Me aterraba lo que estaba viendo. Era espantoso. Vi la cabeza de un demonio. Entonces me asusté. Cuando vi eso, yo realmente me di cuenta de que estaba en las puertas del infierno. Después de observar estos videos y que usted los haya considerado, es necesario escuchar la opinión de Dios. Como lo decía hace rato, toda experiencia, toda vivencia tiene que ser pasada por el filtro bíblico. Debe llamarnos poderosamente la atención, o nos llama poderosamente la atención, de que las personas que manifiestan que han visto un túnel en estado de muerte, que Dios les permite regresar nuevamente a la vida, y son los que están testificando, evidentemente, no es una persona, no son dos, son muchas personas. De seguro usted en su entorno tendrá a alguien que haya tenido una experiencia similar. Pero dejemos entonces qué es lo que dice la Biblia en referencia a esto, acerca del túnel de Dios, si es verdad o mentira. En el capítulo 38 del libro de Job, podemos encontrar en el versículo 17, dice en el sui generis nombre, en el nombre de Jesús, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Este versículo nos habla de las puertas de la muerte y las puertas de sombra de muerte. Y nos debe llamar poderosamente la atención en el libro de Lucas, para profundizar un poco más. Lucas capítulo 16, un texto pues muy conocido, la historia del rico y de Lázaro. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note bien, cuando muere Lázaro, el mendigo, lo vinieron a buscar ángeles, dice la Escritura. Pudiéramos deducir, en contraposición a la visita angelical por parte de Lázaro, que los visitantes del maligno también vinieron a buscar al rico. La Biblia no lo habla explícitamente, pero pudiera ser que los demonios vengan a recoger a las personas que murieron sin Cristo para llevárselas al Hades, al lugar de tormento. Dice la Escritura también: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, está hablando el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, como veníamos diciendo, cuando las personas mueren, si son cristianos, fieles a la palabra de Dios, a la doctrina del Señor, de los apóstoles y profetas, ángeles vienen a buscarlo, porque vemos el caso así en el versículo 22 del capítulo 16 de Lucas, que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y deduzco que cuando muere un pecador que no se arrepintió, alguien que no sirvió, no fue justificado por el evangelio, por la sangre de Jesucristo, vienen a buscarlos, son espíritus malignos, demonios, para llevárselo al Hades. Pero en ese proceso de llevada al Hades o al lugar de tormento, y estamos hablando pues del lugar de tormento, los demonios atraviesan, por lo que llama Job, las puertas, escuche bien, gloria a Jesús, las puertas de la sombra de muerte y las puertas de muerte. Todos, tanto cristianos como no cristianos, deben pasar por ahí, debemos pasar por ahí. En el caso de los malos, los pecadores que no se arrepintieron, murieron en pecado, son llevados y son pasados por los demonios, por las puertas de la sombra de muerte y por las puertas de la muerte. En el caso de los cristianos, son llevados por los ángeles, por el túnel, ahora por esas puertas, por las puertas de sombra de muerte y por las puertas de muerte, por los ángeles. Ahora, aquí habla de puertas, aquí la Biblia no dice, escuche bien, no dice túnel. Pero en mi opinión modesta y en mi aducción y mi deducción, teológicamente lo que habla la palabra de Dios aquí, pudiera ser que las personas asocien estas puertas, o que sean varias puertas, y las personas las asocien con un túnel. Esto es lo que pudiera darse, explicar. ¿Ve? Pero lo cierto es que la gente habla de un túnel. Y lo más cercano y lo más pertinente es este versículo, este texto, bíblicamente hablando, de que vamos a pasar por esas puertas, por ese túnel. Que en otro lenguaje, o en otras palabras, pudiera llamarse también el portal de la muerte. Es un acceso que nos lleva a otra dimensión. Salimos de la dimensión física para entrar a la dimensión de lo espiritual. Entonces, esas puertas de sombra de muerte, esas puertas de muerte que habla Job en el capítulo 38, versículo 17, pudieran dar a entender que es el túnel que mucha gente ha hecho referencia. Un túnel. Y usted notó en estos audios, en estos testimonios, de que hay unos pues que dicen que sintieron presencias extrañas, todo esto. Y esto lo describe el panorama bíblico que estamos tratando. En síntesis, pastor, ¿es bíblico el túnel de la muerte? Bueno, desde mi punto de vista y lo que yo estoy mostrando aquí bíblicamente, la Biblia habla de las puertas de la sombra de muerte y las puertas de muerte. Y no habla de una puerta, habla de puertas. Pudiera ser una serie de puertas que son vistas como túnel por las personas que han testificado. Pero de que existe, sí existen las puertas de la muerte, la sombra de la muerte, y por ende pudiera asociarse con el mismo túnel de la muerte que hablan muchas personas. Si usted ha tenido una experiencia y ha visto, Dios le ha permitido ver este túnel o estas puertas de muerte, estas puertas de sombra de muerte, y no has dado el paso de acercarse a Cristo, Dios te ha dado la oportunidad de volver. Quizás estuviste en coma, quizás estuviste y notaste presencias malignas, viste presencias malignas después de la muerte. Es tiempo de que regreses a Cristo, es tiempo de que busques a Dios. Y si vamos a pasar por esas puertas, si vamos a pasar, en otras palabras, por ese túnel, por ese portal, que sea pero llevado por ángeles,
y no por demonios. Así que, estimado amigo de Azusa Conference, seguidores de Azusa Conference, a nivel internacional, a nivel donde llegue pues este canal, en el nombre de Jesús, cualquiera que está viendo, reitero, si vamos a pasar por el túnel de la muerte, si vamos a pasar por las puertas de sombra de muerte, por las puertas de muerte, hagámoslo de la mano con los ángeles, con el resguardo de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Muchas bendiciones.